sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos quererle, besarle, amarle. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, luego quise decir a la tierra. Supo la historia de los cristales y comprendió que la guerra. Buenas noches. El día de hoy tenemos de invitado al compañero Richard Morales. Buenas Pedro, noches. ¿Cómo está? buenas noches. Profesor Richard Morales, politólogo, militante social. La noche de hoy tenemos el análisis por el politólogo y profesor Richard Morales del año de gobierno de Nito Cortizo. ¿Cómo está, profesor? Todo en orden aquí en casa. Muchas gracias, Pedro, y a los compañeros por la invitación. Claro, sí, gracias a ustedes por aceptar es un honor para nosotros que nos acompañen en este año de gobierno. Bueno, arranquemos. Se cumple un año del gobierno de Nito Cortizo, que llegó al poder con el 33% de los votos. ¿Cuál es su balance, profesor Morales? El primer año de gobierno de Cortizo ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso porque se han propuesto salvar al el modelo económico de país a toda costa para proteger los intereses de los grupos económicos poderosos, aunque sea sacrificando a la población, cualquier posibilidad de desarrollo, no estando dispuesto a tomar esos pasos urgentes hacia una transformación que requiere Panamá y que la población está exigiendo. Yo diría que, pero cuando analizamos el primer año de gobierno, es clave plantearnos desde dónde plantearlo también, ¿no? Porque estamos de acuerdo que el Estado es un espacio atravesado por conflictos entre fuerzas sociales, entre clases sociales. Y las expectativas de distintos sectores de la sociedad del gobierno son distintas. Y para simplificarlo y reducirlo a dos, podríamos hablar que hay una expectativa distinta al poder económico. Ahora, el poder económico le apostó a Cortizo, le apostó al PRD, le apostó a que era el partido que tenía las condiciones para implementar las reformas institucionales, económicas, fiscales, que le iba a permitir revitalizar y restaurar el modelo para evitar caiga en una crisis terminal irreversible. Es decir, ellos le apuestan a Cortizo y al PRD como el partido que iba a poder hacer las reformas que le inyectara vida a un modelo ya agotado. Esa es la apuesta y eso se ve claramente en las donaciones privadas. El PRD y Cortizo reciben una cantidad de donaciones privadas muy superior a la de cualquier otro candidato, incluso a los de Cambio Democrático o el panameñismo. Hubo una apuesta muy clara del poder económico hacia el PRD. Claro, como el poder económico tiene muchas fracciones, así que no es unánime. Evidentemente le apuestan a otros candidatos independientes o otros partidos políticos, pero es claro de que su caballito de batalla era Cortizo, para que implementara estas reformas, como el PRD lo ha hecho en el pasado. Es el partido que siempre ha implementado los ajustes, las reformas de ajuste estructural, y no solamente porque es el partido más grande o porque tiene los técnicos, sino porque ha tenido lazos también con gremios, y esto le ha permitido contener
en teoría, a los movimientos sociales, a poder en la medida que hay movimientos sociales que están luchando contra el sistema, de tratar de movilizar a aquellos que están jugando o negociando con el gobierno. Así que digamos que esa es una expectativa. Hay un sector del poder económico que tiene esa expectativa del gobierno. Y si fue un éxito o un fracaso, ellos lo miden a partir si ese gobierno logra implementar esas reformas y estabilizar el modelo. El otro sector con expectativas muy distintas sería el pueblo panameño. Serían las grandes mayorías. Ahí la expectativa es diferente. Ahí la expectativa no es estabilizar ningún modelo ni proteger los intereses de los poderosos. Ahí es simple, que el gobierno tenga la capacidad de crear empleo para que la gente pueda tener ingresos con los cuales mantenerse. Vivimos en sociedades capitalistas y la principal forma de acceder a medios de subsistencia es un trabajo. Así que la gente tiene la expectativa de que un gobierno va a llegar y va a lograr dinamizar al país y que haya más empleo. Y por otro lado, que hayan servicios públicos de calidad. La gente espera que el gobierno mejore la educación, que mejore la salud, de que haya mayor acceso a agua, a energía. Es decir, hay una expectativa en torno al mejoramiento de los servicios públicos y otros elementos como seguridad en las comunidades. Así que si damos estas diferentes expectativas de si es un éxito o un fracaso el primer año de gobierno, para el pueblo panameño es un fracaso tremendo. Y eso no tiene que ver con el COVID. El COVID viene después. Ya era un fracaso antes del COVID. Lo que hace es empeorarse la situación con el terrible manejo. Pero ante el pueblo panameño, el gobierno fracasa. Fracasa en esas distintas medidas que podemos discutir ahora, pero también fracasa para el poder económico, porque no logra implementar las reformas que el poder económico le entregó. Porque el PRD no llegó con plan de gobierno. Tenía el plan que son públicos, que tiene APEDE, que tiene la Cámara de Comercio, su visión 2050, y en las reformas constitucionales que le entregó también la Cámara de Comercio al gobierno. Es decir, le entregó la agenda, le entregó incluso cuáles son las reformas que requiere la Caja del Seguro Social. Es decir, estas son las reformas que yo quiero que tú llegues a implementar en el poder. Y el gobierno no ha podido hacer eso, porque no tiene la capacidad, por varios motivos que podemos discutir. Así que ha sido un fracaso para el pueblo, pero también para quienes compraron la lección para que llegara al PRD, que son los grandes donantes de campaña, básicamente el poder económico. La lectura entonces es de que el PRD es un partido que ha tenido lamentablemente la mayor aceptación por los, digamos, por los inscritos que están dentro de su colectivo, digamos, por todo ese corte popular que hubo en el tiempo de Omar Torrijos, pero posteriormente se vuelve el partido con el corte neoliberal, aunque ellos digan que no. Es el partido que aplica todas estas insensateces contra el pueblo, las privatizaciones, los servicios públicos, coquetea con el poder económico, que en esta vez sentimos de que hay un revés y hay sectores dentro del sector, como usted dice, dentro del sector, dentro de los poderes económicos, hay división, no es unánime. Entonces tienen una división contra el partido PRD, y cuando digo contra el partido PRD, y contra el presidente del gobierno, el presidente Cortizo. Una pregunta más cercana al momento. ¿Cómo interpreta la salida de la exministra de Salud Turner en medio del momento más crítico de la pandemia, el profesor Richard Morales? Yo creo que eso responde al mismo elemento que mencionabas, Pedro. Es esta disputa entre distintas facciones a lo interno del PRD, pero que a la vez representan a distintos sectores del poder económico, a distintas fracciones de la clase dominante en Panamá. Y ellos se están peleando lo que se ha peleado siempre la oligarquía en Panamá: acceso a espacios dentro del Estado para tener una mayor porción del presupuesto público. Ellos están buscando contratos, ellos están buscando concesiones, están buscando puestos, están buscando jefaturas de instituciones, están buscando una tajada del pastel. Y están atrapados en esta lucha de un partido atravesado por contradicciones. Ahora, no contradicciones en torno a qué hacer sobre el futuro de Panamá, sino en quién tiene una mayor tajada del pastel. E incluso los actores políticos que están desde afuera presionando al gobierno, llámesele independientes o partidos de oposición, condicionan esa posición al hecho de que les abran más espacios. Si el gobierno está dispuesto a negociar y a hacer concesiones y a entregar puestos claves del Estado y contratos clave a los sectores que ellos representan, ellos bajan la intensidad de los ataques. Así que estamos ante
Primero, este puja y repuja a lo interno del Estado por la repartición de los recursos públicos, que se agudiza más en este momento, porque es un momento de contracción de la economía por el COVID-19 en Panamá y en el mundo entero, y eso lo que significa es que hay menos dinero para las empresas. Es que las empresas, ¿qué es lo que están haciendo las grandes empresas? Quieren apalancarse del Estado. Quieren que el Estado sea el que les garantice a ellas las ganancias. Ahora, eso ha sido así desde el inicio del gobierno y desde hace décadas. Por ejemplo, al inicio del gobierno con la ley de las asociaciones público-privadas. Es una ley para pseudo privatizar bienes y servicios públicos y garantizarle ganancias a empresas allegadas al gobierno. Pero básicamente esa pelea se agudiza porque hay desesperación entre algunos sectores empresariales y están buscando que el Estado sea el que los saque de los apuros. Y por eso están peleándose con mucha más intensidad esos espacios. Y vemos cómo eso tiene dividido al PRD en varias facciones ahora mismo. Pero eso lo puede resolver Nito si está dispuesto a negociar y a ceder, aunque ante estos grupos. Pero hay otro motivo que también explica estas divisiones, que es que estamos a un año, más o menos, de las elecciones internas del CEN del PRD. Así que viene la lucha por el control del partido. Ahora, normalmente los presidentes no tienen dificultad en dominar las elecciones internas de un partido, porque tienen el presupuesto del Estado. Ellos pueden fácilmente comprar a todos los, digamos, a todos los votantes dentro de la elección. Pero lo que dificulta eso en este momento es lo dividido que está en el partido, el hecho de que incluso el presupuesto público, aunque se le ha seguido pagando a los funcionarios y demás, no tienen la misma capacidad para contratar y repartir como ha habido en el pasado. Porque nuevamente la situación en la que se encuentra el país es real. Así que tienes un presidente que no tiene el peso suficiente en el partido, pero que igual quiere asegurar que su gente sea la que se queda con el partido, el círculo del vicepresidente, básicamente. Que ahí hay un choque. Así que además de la repartición de los espacios y del presupuesto del Estado, lo que normalmente hay, pero que se intensifica ante la crisis, también está el hecho de que vienen las elecciones y están chocando los grupos para ver quién se va a posicionar y quién se va a quedar con el partido, y el que se queda con el partido pueda a la vez negociar lo que falta, lo que quede de gobierno, y a la vez posicionarse para el 2024. Así que hay esta lucha electoral a lo interno del PRD y también esta lucha por la repartición de los recursos públicos. Entonces, en la arena encontramos de que Nito Cortizo, el presidente de la República, no le está yendo muy bien, no tiene una aceptación dentro de su partido, tiene bandos divididos en lo interno, en lo externo, tiene una mala representación el pueblo panameño, le tiene una contrariedad, y el poder económico también está abandonando al presidente Cortizo. Sobre las reformas constitucionales fue el primer desacierto, hemos hablado de esto, que fue el primer desacierto político del gobierno. Primero hay que destacar que se encontró una juventud enardecida de diferentes sectores sociales dentro de un campo de batalla que se puede llamar la 5 de mayo, dándole una especie de golpe a lo que eran las reformas constitucionales que prometió Cortizo para el poder económico, cambiarlas, donde muchos hablamos de una constitución originaria, donde hablamos de una constitución sin parches, donde varios sectores sociales, militantes sociales y compañeras y compañeros han dado su rechazo total, y la juventud, y en especial juventud. ¿Qué podemos hablar de ese desacierto político del gobierno de Cortizo? Ahí vemos nuevamente el gobierno cumpliendo el papel de correa de transmisión del poder económico, ¿no? Y aquí no es de una manera, digamos, que uno simplemente intuye, es decir, a partir de comprender cómo funciona Panamá y el poder en Panamá, sino que incluso fue directo en campaña política. La Cámara de Comercio tenía una propuesta de reformas a la Constitución con la cual estaban dando vueltas por los medios de comunicación. Eso no es secreto, eso es público, eso está ahí.
Pero una vez llega Cortizo al poder y ellos efectivamente le entregan sus reformas, es claro de que la Cámara de Comercio no tenía ninguna legitimidad para presentar nada ante el pueblo. Iba a ser rechazado por el pueblo panameño y hemos visto el enorme rechazo que tienen sus voceros cuando tratan de dar la cara ante el país y cometen toda clase de deslices y torpezas irrespetuosas con la gente. Así que, ¿qué hacen? Sacan a la concertación para que la concertación sea el filtro que legitima esas propuestas de la Cámara de Comercio. ¿Qué buscaban? Buscaban básicamente tratar de asegurar cambios en la justicia en Panamá. Porque si uno ve cuáles son las quejas, por ejemplo, de Estados Unidos hacia Panamá, te dicen, bueno, tienen que poner su sistema de justicia en orden para que las leyes sean más confiables para los inversores extranjeros. Así que hay esta presión desde afuera para que Panamá ponga en orden su sistema judicial, porque al igual que el resto del Estado, es sumamente corrupto y es sobre las puertas a la discrecionalidad. E incluso eso no es lo favorito de muchos inversionistas o del capital, que está buscando cierta confiabilidad en las condiciones, que sabe que si mete la plata va a tener aseguradas sus ganancias, sobre todo si está teniendo esta costumbre de meter la plata en países periféricos como el nuestro, sometido a estas relaciones de dependencia, donde ellos esperan que se le garantice su ganancia, ¿no? Así que básicamente eran unas reformas mínimas que le entrega a la Cámara de Comercio usando la concertación para aplacar la presión que hay desde afuera que Panamá reforme su sistema de justicia. Y por eso se centraba siempre en el tema de la separación de poderes y ya. Hasta ahí llegaba la reforma. No querían más nada polémico, no querían más nada polémico. Una reforma de mínimos que no generara mayor rechazo en la población. Pero bueno, cuando llega a la Asamblea esa propuesta, queda muy claro lo que sucede. Las contradicciones a lo interno del PRD terminan por sumarle toda clase de proyectos en contra de la Universidad de Panamá, en contra de la población LGBT, en contra de las mujeres, en contra de los trabajadores, y eso genera, digamos, las condiciones para esas protestas. Ahora, más allá de lo que haya hecho la Asamblea, ya había el rechazo, como bien dices Pedro, los sectores que hemos estado exigiendo ya por muchos años una constituyente originaria para refundar el país y crear una sociedad nueva donde podamos crear y compartir la riqueza de forma equitativa y sostenible, que ponga la vida en el centro del desarrollo. Pero fueron las propias contradicciones internas del PRD lo que termina provocando a la sociedad y genera, digamos, estas protestas lideradas, protagonizadas, como bien indicas, por la juventud de distintos sectores y este enfrentamiento con el gobierno. Y queda muy claro de que hay un intento de imponer unas reformas mínimas desde arriba, cuando abajo la población, las juventudes están pidiendo unos cambios de máximos, que ya no basta una reforma dentro de la Asamblea o de la concertación o incluso una constituyente paralela, sino que tiene que ser un proceso constituyente originario. Ahí vimos, digamos, por un lado, el rechazo de la población, pero por otro lado, la incapacidad del gobierno de lograr que su propio bloque, el bloque gobernante que incluye al partido, apoye la agenda del poder económico. Porque también están las peleas dentro, como bien dijiste hace poco también, no solo están las peleas de los partidos, están las peleas del poder económico entre sí. Así que todo eso genera esta incapacidad del gobierno. Y lo que interrumpe de alguna forma el debate que se está dando sobre la Constitución es la pandemia del COVID-19, pero fue un gran fracaso. Fue un gran fracaso del gobierno y fue un fracaso porque fue rechazado por la protesta popular, por los jóvenes en las calles. Vamos a tomar un momentito para saludar a todas las personas que hoy nos acompañan. Hoy estamos con el profesor Richard Morales hablando sobre un análisis del gobierno de Nito Cortizo. Esta es una pregunta bastante que he buscado yo en lo personal. Desde 1989 hemos vivido en regímenes de partidos, impuestos donde hay un modelo partidista de un partido de oposición y el partido gobernante, que está en manos del Ejecutivo. Profesor, ¿quién considera que es la oposición política del presidente en este momento? Y la única oposición que tiene el presidente en estos momentos, oposición real, son los movimientos sociales. Gracias. Son esa pluralidad de organizaciones que se han estado manifestando en las calles, que han estado rechazando, por ejemplo, las reformas al Código Laboral que fueron hace unos pocos días, hace una semana, a protestar hacia presidencia y que mañana esos jóvenes, al igual que otros grupos, van a salir a protestar contra el gobierno. La oposición ha estado y viene de las calles, porque de los partidos constituidos en la actualidad no hay una oposición real.
Incluso el presidente los ha convocado varias veces a presidencia para tratar de acordar, para tratar de negociar. Lo que hay lo que hay desde otros sectores es básicamente el interés de generar presión crítica, por un lado para hacer politiquería, y por el otro para negociar, para tratar de forzar al gobierno a negociar. Vota a cierto ministro, a cierta ministra, quiero un cargo en la Corte Suprema, quiero esta institución, quiero este contrato, quiero esta concesión, porque nuevamente nos encontramos en una situación crítica en el país y hay muchos sectores que están desesperados para que el Estado sea el que les garantice sus ganancias en esta época y que ellos ganen a costa de todo el país. Pero la oposición del gobierno son las calles, son los movimientos populares, son los obreros, son los movimientos de las mujeres, los movimientos ecologistas, los movimientos de los jóvenes, los movimientos LGBTI, son todos esos sectores que se están levantando, protestando en contra de la injusticia. Gracias, profesor, por esa respuesta. Es que se tiene esa conducta de que grupos económicos que son financiados, grupos que son financiados por los grupos económicos, están tomando y engañando a la población, llevando la bandera de una verdadera oposición. Pese a haber un toque de queda, la gente en cuarentena en sus casas, más policías en la calle, la tasa de homicidios se ha disparado. ¿Cómo evaluamos esta estrategia de seguridad del presidente Cortizo? No, así, yo creo que no ha habido una estrategia. Yo creo que la única estrategia que tenía el gobierno era la de cumplir con la agenda del poder económico. En seguridad no hubo nada. Y esto fue nuevamente antes de la pandemia. Recordemos la renuncia del ministro de Seguridad, Mirones, que renuncia ante un escándalo que se da con las prisiones, con la corrupción en la Policía Nacional, que es un tema que ha sido demandado desde hace mucho tiempo por varios sectores, que la corrupción ha penetrado los estamentos de seguridad del país. Y eso quedó manifiesto en ese momento. Era claro que el gobierno no tenía una estrategia para lidiar con la seguridad, ni por el lado policivo, investigativo, ni por el lado social, porque sabemos que las causas de la inseguridad están en la exclusión que se da de los jóvenes en los barrios, la ausencia de servicios públicos, de oportunidades de empleo, de que se le garanticen los derechos económicos, sociales a la población, ¿no? Pero no hay una estrategia de seguridad. Y ahora durante el COVID es claro que has empujado a la población al punto de la desesperación porque has impuesto una cuarentena para contener el virus, pero que solo era sostenible y razonable si le aseguraba sus medios de subsistencia a la gente, que era o algún tipo de bono que por lo menos cubra la canasta básica, ese es el mínimo criterio que tú puedes utilizar para el monto de ese bono, o algún tipo de renta básica, ¿no? Así que tenías que lograr distribuirle esta ayuda a la población, a la más afectada, para que las personas pudieran quedarse dentro de sus hogares. Al no hacer esto, estabas básicamente obligando a la gente a tener que salir, a ganarse la vida como pueda, a arriesgarse a exponerse al virus, y de igual forma abandonó territorios y le dejó la mano libre al crimen organizado. Así que vemos por dos lados esos, que no hubo una estrategia real para lidiar con la inseguridad o para lidiar con los impactos concretos del COVID. Lo que hubo fue esta cuarentena generalizada que no tomó en cuenta la realidad del país, que no tomó en cuenta las desigualdades del país, que no tomó en cuenta las vulnerabilidades que existen dentro del país. Un plan adecuado hubiera tratado de ajustarse a la realidad. ¿Cómo utilizo los recursos y cómo los redistribuyo en función de las necesidades reales de la gente? Pero eso no se dio en ningún momento. Se prefirió decretar esta cuarentena generalizada, homogénea, que trató a todo el mundo por igual, y cuando tratas a todo el mundo por igual, en una sociedad tan desigual como la nuestra, terminas castigando sobre todo a los pobres, a los trabajadores, a las mayorías. Sí, profesor, parece irónico de que la inseguridad en el país ha acrecentado con un gran contingente, podemos decir que con un gran contingente militar dentro del país, porque vemos policías con altas armas, policías que son Senafrón, que tienen otro entrenamiento para no llevar a la población en un momento urbano. Pero sí vemos que apenas que hay una protesta, un levantamiento popular de lo que usted está hablando, de personas que están saliendo a la calle por situaciones de hambre,
por situaciones de desempleo, ya por la desesperación, por la falta de apoyo que está, una falta de apoyo real que debe estar dando el gobierno, sí están al día. Queremos decir que tenemos un mártir, o sea, en Panamá, en Samaria, una persona murió con un disparo de un teaser que posteriormente fue llevado al cuartel, pero murió. Entonces, sí tenemos una persona que murió, que murió en esta crisis sanitaria del COVID por manos de la policía. Hemos tenido abusos de policía. Vimos al muchacho de los pescados en Colón, donde fue brutalmente golpeado por la policía, donde aún no se sabe si se le ha pagado a la policía, la policía le ha pagado a este muchacho. Entonces, este sistema de seguridad no responde verdaderamente al pueblo, sino que está en contra del pueblo. Saludos a la compañera Lina, saludos a la compañera Lene Rapp, saludos también al compañero Mario Enrique, que se acaba de conectar, sociólogo, que está haciendo la petición de mañana a la gran marcha de la Universidad de Panamá. Va a haber otra también por parte de los movimientos sindicales y los obreros y obreras de Panamá, saliendo del Parque Porras. Profesor, algunos analistas hablan que la estrategia sanitaria y económica del gobierno frente a la pandemia fracasaron. ¿Qué cree que debería hacer el gobierno ante esta crisis? Creo que es un poco redundante la pregunta, pero sí es importante de que se responda una vez más, por lo menos en esta ocasión. Claro, claro, Pedro. Y tienes mucha razón en que ha habido mártires, aquellos que han caído por la represión policial durante la pandemia, que efectivamente es dirigida a reprimir esos bolsones de descontento comunitario que los medios han acallado, que los medios han invisibilizado, y a la vez aquellos como el compañero de Samaria, como los pescadores golpeados en Colón, y muchos otros casos que probablemente nos enteraremos con el paso del tiempo de cuál ha sido la magnitud real de la tragedia debido al mal manejo ante el COVID-19. Sobre qué debió haber hecho el gobierno. Yo creo y qué puede hacer todavía, pero no lo va a hacer porque sabemos qué tipo de gobierno es y a qué intereses responde. Claro, las primeras medidas son las que creo que hay un consenso generalizado, que se debió haber entregado y se debe entregar un bono por un mucho mayor monto, como ya hemos cubierto mínimamente el costo de la canasta básica. Debió haber decretado una moratoria real. Cuando digo una moratoria real es que se congelan por decreto o decreto presidencial o por ley de la Asamblea, donde se congelan los préstamos, es decir, los préstamos personales y los préstamos comerciales de las pequeñas empresas. Y esta medida debe proteger a las personas que no pueden seguir pagando sus deudas, sean las hipotecas, sean las tarjetas de crédito, sean préstamos que hayan tenido, no solamente en los bancos, sino también en las financieras, y a la vez a esos pequeños comercios que han perdido, que no tienen fuente de ingresos y que no pueden seguir pagando sus alquileres o sus préstamos comerciales, ¿no? Esta medida, de igual forma, tenía que ser diferenciada. Y cuando digo esto es que tú no tienes que ofrecerle los mismos beneficios a la gran empresa que a los pequeños empresarios, que a los trabajadores. Tú tienes que favorecer desproporcionalmente a los sectores más vulnerables, a los trabajadores, a los asalariados, después a los pequeños empresarios y finalmente a la gran empresa. Pero asegurarte que la mayoría de los beneficios van para quienes más lo necesitan. Y sabemos que efectivamente una moratoria sí era perfectamente viable. La banca panameña recoge el doble de lo que pagan intereses. Es decir, son sumamente rentables. La banca panameña el año pasado siguió siendo rentable este año, incluso en medio de la pandemia, menos rentable, pero igualmente rentable, ¿no? Así que el segundo elemento, además de ese bono, era una moratoria real. Ahora, hay un tercer elemento que yo creo que es clave y que ha hecho falta, que es que el Estado tenía que intervenir en el mercado para el Estado controlar la oferta y la demanda. Porque ¿qué tú tienes ahora mismo? Especulación. Tienes especulación comercial, especulación de los importadores, especulación de los comercios, de los supermercados. El Estado tenía que intervenir. Por un lado, para asegurar de que estemos importando los productos que necesitamos, para asegurar de que estemos produciendo en el campo lo que necesitamos. Y esto significa no intervenir mediante incentivos indirectos. Un incentivo indirecto es cuando tú dices, no te voy a cobrar impuestos para hacer algo, o si tú haces algún acto como empresa, yo te voy a dar algún tipo de dinero de manera directa. No, el Estado interviene directamente en la economía
para asegurarse de que estemos importando y produciendo lo que la gente necesita, fijando a qué precios se van a entregar esos bienes y servicios. Esto puede implicar desde congelar precios hasta regular los márgenes de ganancia en toda la cadena productiva. Pero el Estado tiene que meterse en la economía. En otros países han hablado mucho de este tema, que es la idea de una economía de guerra. Que una economía de guerra, el Estado tiene que asumir la dirección del país, la dirección de la economía, y no puede simplemente echarse para atrás y decir, vamos a permitir que el mercado resuelva, porque si dejamos que el mercado se resuelva, se va a morir la gente de hambre, como efectivamente está pasando ahora mismo en Panamá. Así que el Estado tenía que y tiene que entrar en la economía, y eso implica planificación a corto plazo y a largo plazo. Porque sabemos que las interrupciones en las cadenas de suministro a nivel global pueden meter a Panamá y al resto de los países de la región en problemas. Así que tú tienes que decir cómo vas a pensar no solo en lo que está pasando ahora, que es la prioridad, asegurarle a las personas sus necesidades, pero también qué va a pasar en algunos meses. Y ahí es donde tiene que entrar esa planificación. Ahora, pero como tenemos un Estado neoliberal, esto es prácticamente anatema para ellos. No están dispuestos a hacer eso. No están dispuestos a intervenir porque intervenir significaría que les tienen que decir a las empresas cuáles pueden ser sus márgenes de ganancia. Así que sí les pueden decir a los trabajadores a cuánto se tienen que reducir sus horas de trabajo o sus salarios o su 13º mes o sus vacaciones, pero no están dispuestos a decirle a las empresas a cuánto se le tienen que reducir sus ganancias. Que sería lo lógico que tú hagas en este momento, asumir e intervenir para que la economía funcione, para proteger la vida de la población, no simplemente para que las empresas puedan seguir manteniendo altos márgenes de ganancia. El gobierno se ha olvidado de sectores como los campesinos, que son los productores de estas tierras, son los productores de los alimentos que nos deberían llegar, como usted mismo ha dicho, deberíamos haber estado, si realmente se ha utilizado mucho la palabra guerra, deberíamos realmente estado que el Estado haya hecho un plan de guerra, donde el Estado era el que se encargaba de la alimentación, de cómo comprar, de cómo medir, y no dejar que no haya una especulación por parte de los comerciantes en este país. Adentremos un momento al tema moratoria, la relación con los diputados con las leyes de moratoria. Con la ley de moratoria. Acabo de leer por acá, el compañero Omar dice que la moratoria de los servicios públicos, que hoy termina la moratoria de los servicios públicos. ¿Qué nos puede hablar el profesor Richard Morales sobre la finalización de la moratoria de los servicios públicos y la Asamblea Legislativa dentro de la Asamblea de Diputados dentro de este papel de buscar una moratoria real? Sí, la moratoria la debieron planificar desde un inicio. La moratoria de los servicios públicos, la moratoria de las deudas con la banca. Y esto era fundamental lograrlo para que exista algún nivel de previsibilidad en la población de cuáles van a ser las condiciones en las que le va a tocar vivir al corto plazo. Pero eso no se hizo. Se improvisaron las medidas. Se improvisó la cuarentena, se improvisó la moratoria a los servicios públicos, se improvisó la moratoria de la banca, que no es una moratoria real, nuevamente es un acuerdo discrecional entre los bancos bajo el paraguas de la superintendencia. Así que desde un inicio se debió haber establecido un plazo claro, una política pública en cuanto a cuál iba a ser la moratoria a los servicios públicos y de la banca. Al no hacer eso, las personas han quedado en ascuas sobre verdaderamente cuáles son las condiciones de esa moratoria. Y tenía que establecer con claridad, nuevamente, diferenciar a qué personas se les tiene que perdonar los pagos porque no van a tener forma de pagar lo que deben con los servicios públicos o tampoco de la deuda a la banca, a quienes se les tiene que condonar esas deudas o esos pagos y quienes van a tener posibilidad de pagarlos hacia adelante. Por eso tenías que establecer una política que fuera racional porque diferencia a la población y se asegura de proteger a quienes más lo necesitan. Igual se podía hacer con la banca. Hay personas que en enero, cuando se venza la pseudomoratoria de los bancos, efectivamente van a poder empezar a pagar sus préstamos. Y es muy bien. Pueden empezar a pagarlos dentro de un prorrateo, donde se negocia en qué plazos los van a pagar.
Pero hay personas que no van a poder pagarlo porque no van a tener trabajo en enero y ahora van a tener que pagar no solamente eso, según la moratoria actual, sino con los intereses acumulados. A esos tenía que haber condonación. Así que había que no solamente congelar las deudas y también el pago de servicios públicos, sino establecer a qué parte de la población se le tenía que condonar esas deudas. Y eso era perfectamente viable. El Estado podía entrar en caso tal, no estaba dispuesto a enfrentarse a la banca, porque lo que puede hacer es enfrentarse a la banca y que ese costo lo asuma la banca, igual que el resto del país está asumiendo sus costos. Pero si no está dispuesto a hacer eso, porque se debe a la banca, porque la banca es parte de quien le financia la campaña, entonces lo que podía hacer, el Estado está dispuesto a través del Banco Nacional a asumir parte de esa deuda y el banco la renegocia con las personas, con las pequeñas empresas o se las condona y el Estado lo asume en ese caso. Pero no hubo eso, nuevamente, aquí sigo aplicando. Hay veces cuando se dice que el gobierno no tiene un plan, que es la planificación neoliberal de cómo manejar una crisis. Este país, por ejemplo, este país tuvo Ministerio de Planificación cuando tenía que planificar la política económica neoliberal. Cuando ya la tenía consolidada, pudo eliminar su Ministerio de Planificación. Aquí, el plan aquí es muy claro. Qué tipo de contraer la deuda y a quién favorecer con esa deuda y a quién no. Así que lo que faltó básicamente con la moratoria es una política para verdaderamente asegurar de que esa moratoria de servicios públicos y de la banca fuera para beneficio de la población, porque lo que terminó siendo es un negocio para los bancos, que no van a perder, incluso van a hacer más dinero con esos intereses que va a tener que pagar la gente durante este tiempo. Un gobierno que responde al poder económico, un gobierno que responde a los bancos, un gobierno que responde a las grandes empresas, profesor. No hemos hablado durante este tiempo de gente como Cámara de Comercio, como APEDE, como CAPAC. Encontramos también una compañía de telefonía y comunicación que tiene un 49% de parte del Estado en ella. Y podemos ir un poco más allá sobre lo que el gobierno decía que era la estrella, que es la educación. Entramos en esta etapa que nadie esperaba, la crisis sanitaria, nadie esperaba esta cuarentena, y entramos en una etapa de la virtualidad, una etapa donde nos dicen que vayamos a tomar agua a río, a buscar agua a río, donde nos dicen de que la educación pública puede ser un peligro para la educación privada. ¿Qué pensamos del profesor, como educador, de la estrella, de la estrella del gobierno de Nito Cortizo? Y si tiembla un poco el celular es que tuve que tomarle la mano para que pudiera cargar. No, es claro de que el gobierno de Cortizo abandonó la educación. Uno de los temas mucho antes del COVID fue la disminución del presupuesto para el sistema educativo, algo completamente contrario a esta promesa de hacer la educación la estrella del gobierno. Y a la vez fue la Universidad de Panamá uno de los primeros sectores en lanzar una propuesta, en movilizar una propuesta multitudinaria en contra de las reformas constitucionales cuando había ese intento de atentar contra la autonomía, ¿no?, de la Universidad de Panamá. Así que hemos visto que, por un lado, entran al gobierno sin un verdadero plan para cambiar la educación. O sea, lo hicieron el centro de alguna forma de su campaña electoral, pero solo como un slogan. Ahora, aquí opera lo mismo que con las reformas económicas, que con las reformas a la Constitución. El plan del gobierno para la educación es el plan del sector privado, básicamente. Y ellos están tomando los acuerdos que han ido pactando los sectores privados, las ONG y las escuelas privadas a lo largo de los últimos años y han asumido eso como su agenda educativa. Así que no tienen una agenda educativa propia. Y del centro de esa propuesta está la idea de establecer algún tipo de ente autónomo por encima del MEDUCA, a donde hay una junta directiva, donde se sientan las escuelas privadas y donde ellos son los que dictan la política educativa del país. Hay una idea de eliminar la política, y cuando dicen eliminar la política, que a primera vista suena como algo positivo, es algo sumamente negativo. Quieren sacar a los docentes de la política, que ellos no puedan incidir en el tipo de educación que tenemos. Quieren sacar incluso a las propias familias, a los propios estudiantes, que han venido saboteando las posibilidades de que se organice el movimiento estudiantil por muchos años ya. Ahora, hay otro elemento clave aquí. ¿Por qué el gobierno estaba hablando de educación en campaña
Sí, es obvio que ni siquiera tenía un plan de educación y ni siquiera le ha importado mucho, porque si uno ve este tiempo antes o durante el COVID, no ha habido mucho, no ha habido mucho de lo que de educación, ¿cierto? No ha hablado mucho de educación. Ahora, esto viene porque si recordamos el discurso de campaña se enfocaba en, curiosamente, irónicamente, la desigualdad, ¿no? La sexta frontera, la desigualdad. Pero es la respuesta neoliberal a la desigualdad. La respuesta neoliberal es, el país es muy desigual, pero es muy desigual porque la gente no está educada. Así que es culpa de la gente por no educarse, que no tenga un trabajo, que le pague más. Así que por eso ellos están hablando de la educación, porque están asumiendo el discurso de la desigualdad, pero atribuyéndole una causa distinta, porque sabemos que la causa de la desigualdad es la explotación. Pero ellos están buscando decir que la causa es que la gente no está suficientemente educada. Y por eso ese discurso existía en un gobierno que no tenía pensado nada para la educación y que no ha hecho absolutamente nada para la educación. Y si vemos durante la pandemia, y ya para este momento específico, vimos un tremendo grado de improvisación. Una improvisación con el sistema público, con el sistema privado, de que se iban a dar clases, de que se no iban a dar clases, improvisando unas plataformas virtuales que no responden a las circunstancias de la población. Aquí es donde el gobierno tenía que movilizar todos sus recursos para asegurar que existiera por un lado, para proveer a la población excluida las condiciones para incorporarse al sistema educativo una vez esté bajando la tasa de la pandemia. Es decir, igual que con los otros sectores, lo que le tocaba al gobierno hacer es compensar por las desigualdades existentes en la sociedad, movilizando los recursos para la educación hacia aquellos sectores que no tienen acceso ni a las tecnologías ni a las infraestructuras para dar clases en estos momentos. Sí, romantizado mucho lo de encontrarnos estudiantes haciendo un esfuerzo sobrehumano de tener que subirse a árboles y cuestiones universitarias y en secundaria, de tener que subirse a árboles, de tener que ponerse dentro de una canoa para poder recibir la señal, para poder hacer su trabajo a través del sistema virtual. Entendemos que los gobiernos de corte neoliberal, como el panameño, no les interesa, o sea, ellos culpan a la población de decir que no busca la educación cuando tenemos una diferencia de oportunidades entre los mismos panameños y panameñas, cuando encontramos diferencias de clase, pero parece que siempre hemos sido los culpables de esta situación. La población panameña siempre ha tenido esto. Entonces, el modelo capitalista neoliberal ha quedado al desnudo en este fracaso de las necesidades del pueblo. Una pregunta un poco picosa, ya llegando casi a las últimas. Profesor, desde la elección de 1984, la izquierda panameña, y sabemos que usted fue precandidato presidencial en el Frente Amplio de la Democracia, pero la izquierda panameña no ha presentado de frente un plan. ¿Es el momento? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que este es un momento para que se dé desde las calles, desde los movimientos sociales, esa unidad en la solidaridad y diversidad de los sectores populares del país. Por un lado, por la urgencia, el momento de desesperación por el que están pasando gran parte de nuestro pueblo en este momento exige que logremos unirnos para presentar ese proyecto de país, esa visión de futuro alrededor del cual los distintos sectores puedan aglutinarse. Así que hay una urgencia por la necesidad que hay ahora mismo, pero también por otro elemento que tú mencionaste. La crisis ha develado no solo las insuficiencias, las contradicciones del neoliberalismo, sino del propio capitalismo, del propio sistema como tal, y la incapacidad del capitalismo de enfrentarse a una amenaza colectiva, porque la prioridad del capitalismo es asegurar las ganancias empresariales. Y subordina todo, subordina al Estado, subordina a los trabajadores a ese imperativo. Y eso ha significado que cuando se habla de esa dicotomía entre economía y vida, lo que se está hablando en realidad no es entre la economía de la gente,
en cuanto a la satisfacción de las necesidades, sino en mantener las ganancias de las empresas. Así que enfrentamos un momento donde al develarse esas contradicciones, donde gran parte de la población lo está viendo, sin necesidad de una formación ideológica, sino simplemente porque lo está viviendo en carne propia. Está viendo cómo el Estado está usando los pocos recursos que hay para beneficiar a quienes menos lo necesitan. Porque vamos a salir de esta crisis con una mayor concentración de la riqueza de la que había antes incluso. Y en un momento como ese, son momentos donde hay condiciones para un despertar popular, para que la gente esté claro de que no es suficiente quedarnos en esa alternancia que ha habido entre los gobiernos, ¿no? Lo que mencionabas al inicio, de que desde la invasión aquí lo que ha habido es una alternancia entre partidos bajo unas mismas políticas, bajo un mismo interés, bajo un mismo modelo. Pero a fin de cuentas lo que queda develado es que no hay diferencia. Y la población lo está viendo, que no hay diferencia si gobierna el PRD, si gobierna el CD, si gobierna el panameñismo, o si le quitas el partido y te gobierna un independiente, que a fin de cuentas los intereses por debajo son los mismos y que lo que necesitamos es una transformación del modelo e incluso del propio sistema y que tenemos que caminar hacia allá y que eso requiere esa unidad en la diversidad, un bloque contrahegemónico, un bloque que luche contra esa visión hegemónica de la sociedad. Pero para luchar contra esa visión hegemónica de la sociedad que nos imponen desde arriba y que nos han venido imponiendo desde que este país se separó de Colombia en 1903, necesitamos una visión contrahegemónica que les pueda demostrar a ellos que estamos dispuestos a luchar por poner la posición geográfica en manos y al servicio de las grandes mayorías, del bien común de este país, de usar ese territorio vital, clave, que juega un papel tremendo dentro de la economía mundial, de usarlo para beneficio de nuestro país y de la integración latinoamericana, para que podamos fortalecernos, para que podamos desarrollarnos en conjunto con los demás países de la región, porque no lo vamos a poder hacer solo. Ningún país puede romper con esas presiones externas de manera aislada, de manera individual. Pero para lograr eso, a fin de cuentas, lo que requerimos es esa unidad desde abajo, una visión que ponga, que diga con claridad cómo va a ser que vamos a recuperar, a conquistar el control sobre la posición geográfica, ponerla al servicio de las mayorías y romper con esas estructuras bajo las cuales nos han venido dominando ya por décadas o incluso más allá, por más de un siglo. Esa unión, se tiene que buscar esa unión no solo en Panamá, sino esa unión latinoamericana, ese internacionalismo, al final, como dice la compañera Yaniel, que nace en los 60 y muchos años antes, ese llamamiento popular desde el 64, el 58. Panamá es un país con mucha historia. Tenemos un Víctor Lorenzo, tenemos una Sara Sotillo, tenemos ahora Marta Matamoros, que han sido bajados por la oligarquía, por el neoliberalismo, que han continuado con esta situación. Pero es muy importante lo que usted acaba de decir, compañero, un llamamiento a la unión nacional, un llamamiento a un internacionalismo, que es muy importante en este momento. Ya casi llegando al final, profesor, tengo dos preguntas. Una pregunta que nos acaban, Trabajadores Unidos del Mundo Unidos, que nos acaban de llegar por vía WhatsApp, que la mesa tripartita. La mesa tripartita, ¿cuáles fueron los acuerdos del día de hoy? Bueno, hay varios actores que se han parado ya en la mesa y varias organizaciones de trabajadores que ya no están participando, a sabiendas de que era muy difícil llegar a un acuerdo favorable a los trabajadores bajo ese esquema, ¿no? Sabemos que muchas veces estos espacios de diálogo, aunque necesariamente los trabajadores tienen que participar en ellos inicialmente porque se deben a sus sindicatos y tienen que responder y tienen que representarlos ante el Estado, a fin de cuentas lo que se está imponiendo es la agenda del sector empresarial en el país. Hay liderazgos sindicales muy dignos que están todavía presentes en la mesa, dando la batalla, pero lo que se está haciendo básicamente es un intento del sector empresarial por extender la suspensión de los contratos laborales. El fin último del sector empresarial es una especie de código laboral transitorio que termine volviéndose permanente, donde para salir de la crisis del COVID quieren sacrificar a los trabajadores, que sean los trabajadores del país los que carguen con el costo, no sus ganancias.
Así que lo que estamos viendo en este momento es lucha de clases, una clásica lucha de clases, donde se está luchando por cuál es la distribución de los excedentes que se generan en Panamá a punta del trabajo humano. Así que estamos en ese momento donde los empresarios quieren, por un lado, mantener su tasa de ganancias, seguir lucrando, por un lado, a costa del sacrificio de los trabajadores, ese es el primero, y eso lo vemos en los acuerdos que están buscando consolidar en la mesa. Por el otro lado, pidiéndole al gobierno una disminución de impuestos, más de lo que ya existe. Este es el segundo país de la región donde menos se le cobra impuestos a los grandes capitales. Y por tercero, están buscando que el Estado les subsidie sus negocios a través de las asociaciones público-privadas. Así que están buscando asegurar sus ganancias de tres formas: sacrificando a los trabajadores, reducciones de impuestos, y por el otro, con negocios a costa de lo público. Y eso lo que va a terminar haciendo efectivamente es una mayor concentración de la riqueza y un mayor empobrecimiento de la población. ¿A qué le están apostando ellos? Ellos saben que una de las circunstancias de crisis, que cuando hay una crisis, aumenta el desempleo, como está aumentando de manera drástica en Panamá. Ese aumento del desempleo generalmente debilita a la clase trabajadora, porque implica que hay mayor desesperación entre la población por aferrarse a cualquier tipo de empleo. Y ellos saben eso. Ellos saben que es un momento de vulnerabilidad que pueden aprovechar para avanzar una agenda retrógrada, esta agenda de terapia de choque. Ahora, pero aunque eso pareciera que les da la ventaja a los sectores que buscan ellos asegurar sus ganancias a costa del resto del país, también implica que hay un mayor despertar de la conciencia entre la población de que se nos está buscando sacrificar para beneficiar al poder. Y ese despertar es el que puede servir para generar esa unidad entre los sectores populares, entre las fuerzas sociales, para que podamos plantear un desafío al poder hegemónico con una nueva visión de país, que ponga la vida, no al capital, en el centro del desarrollo, y que podamos crear y compartir riqueza con inversión productiva, con empresas cooperativas, con servicios públicos universales. Hacia allá debe ir esa visión. Y en el centro, claro, y en el centro está la lucha histórica del pueblo panameño, para que haya un control popular sobre la posición geográfica y que la riqueza, que los excedentes que genera finalmente estén al servicio de las grandes mayorías. 250.000 personas quedan cesadas en Panamá con esto, que muchas no reciben el bono solidario para poder seguir alimentando a su familia. Encontramos hogares panameños donde el bono o la bolsa no alcanza, porque son familias numerosas, donde deben comprar medicina, donde deben comprar productos de higiene, donde deben comprar una dieta especial por las enfermedades de nuestro claudicado Servicio Público de Salud. Encontramos, ya llegando al final, una última pregunta para el profesor Richard Morales. También quiero tomarle un minutito a usted, dándole la invitación a todos los que nos ven y que corran la voz, que mañana hay un movimiento, una marcha desde la Universidad de Panamá hacia la Asamblea, hacia las 5 de mayo, para cumplir con nuestro papel de patriotas, para cumplir nuestro papel de pueblo, nuestro papel real del desengaño que tenemos con el gobierno de Cortizo, con el descontento del gobierno del presidente Cortizo, y también desde la Plaza Porras hacia la Asamblea, los movimientos de obreros y obreras de Panamá. Ya cerrando, ¿cuál debe ser el rol del movimiento social en estos momentos? En este momento, el rol del movimiento social es la lucha. Es la lucha en las calles para generar presión para que los recursos del país sean utilizados al servicio de quienes más lo necesitan. Ese es el primer papel que tiene, generar esa presión para que esa ayuda urgente que requiere la gente le llegue.
Y esta es una presión que se tiene que dar desde los lugares de trabajo, desde las comunidades, desde la universidad, seguir generando esa presión hasta que el gobierno esté obligado a utilizar los recursos públicos no para beneficiar a la gran empresa, no para beneficiar a los bancos o los contratos a los allegados, a los donantes de campaña, sino para la gente que ha perdido su fuente de ingreso, trabajadores formales, informales, para los jóvenes, tercera edad, madres solteras. Esa es la primera. Pero la segunda cosa que tiene que estar haciendo el movimiento social en este momento es planteando esa visión de futuro, es disputando esa visión hegemónica que nos quiere imponer el país de que la única alternativa es un recrudecimiento del neoliberalismo. Tenemos que disputar el futuro, tenemos que demostrar al pueblo panameño de que es posible una ruta realmente justa de desarrollo en este país, que ponga las riquezas al servicio de todos, porque también puede haber resignación de la gente a que no hay una alternativa a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y ahí tenemos esa tarea de, además de la lucha inmediata por las reivindicaciones de quienes están sufriendo durante esta pandemia, de luchar por esa visión alternativa, por esa visión contrahegemónica. Así que tenemos que mantener ambos frentes de batalla. Y claro, valdría la pena destacarlo también, aprovechar las redes de los movimientos sociales, las organizaciones, los gremios, para que haya ayuda mutua entre ellos mismos. En la medida de que hay compañeras y compañeros que estén sufriendo en este momento, que estén pasando momentos difíciles, estar dispuestos a apoyarnos entre nosotros, apoyarnos entre las comunidades, de que exista solidaridad. Pero básicamente el futuro de este país va a venir de esas luchas desde abajo. Como dijiste anteriormente, la real oposición está en las calles, está en los movimientos populares y son los únicos que pueden presionar para que se dé las ayudas que requiere la gente en este momento y para disputar la visión de futuro que hay en este país. Profesor, tenemos que reconocer que en Panamá la población no organizada ha dado la cara, ha defendido sus derechos en la calle como debe ser, ha dado su gota. También tenemos que entender que el movimiento social, lo que hemos tenido la oportunidad de entender cuál es nuestra clase social, dónde tenemos que luchar, de qué lado luchar. Le agradecemos su participación esta noche en la calle, en el análisis del año, del nefasto año del gobierno del presidente Cortizo, y queremos despedirnos con una frase Galeano: el mundo se divide sobre todo entre los indignos y indignados. Ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Saludos, profesor. Muchas gracias por hoy acompañarnos. Esperamos verlo mañana, acompañarnos nuevamente en lo que es la marcha del sector universitario, del sector joven, y también a los que pueden desde la Plaza Porra con los compañeros obreros. Saludos, profesor Richard Morales. Buenas noches. Saludos fraternos. Mañana.